Muy buenas tardes, queridos alumnos y alumnas de la Cátedra de Planificación de Cine. Y hoy vamos a iniciar la unidad número 2, que se llama El guión y sus desgloses. La primera unidad va a estar dedicada al guión cinematográfico, o sea, es el primer tema de la unidad número 2, y el segundo tema de la unidad número 2 va a estar dedicada al desglose del guión cinematográfico. El primer tema, voy a intentar hoy mismo hablarles sobre cómo hacer un guión literario, cómo hacer un guión técnico y cómo hacer una historia de tablas o conocida como storyboards. En la próxima clase continuaré con el plan de producción, el plan de rodaje y el desglose del guión técnico. Ahora vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el guión literario. Bien, aquí pueden ver el ejemplo de un guión literario para una película. Ya ustedes hicieron una sinopsis, un argumento, un perfil de los personajes, una escaleta, una biografía, incluso un arco de transformación. Todo eso le va a servir como insumos, incluso un arco de transformación del personaje. Todo esto les va a servir a ustedes para ser creativos a la hora de ir escribiendo este guión literario. Recuerden que el guión literario es simplemente la parte escrita, sin hablar de planos, sin hablar de movimientos. Aquí pueden ver cómo construir la primera escena. La primera escena tiene interior, es un cuarto y es de día. Y en estas dos primeras líneas hacen una descripción de lo que ocurre en esa escena. Cuando ustedes escribieron el perfil de los personajes, cuando ustedes escribieron la escaleta, cuando ustedes escribieron el arco de transformación, ya ahí ustedes tienen unos insumos, algunos indicios de qué tomar para escribir el guión literario. Entonces eso tendrá una repercusión a la hora de hacer la descripción de la primera escena como tienen allí. Fíjense que ahí tenemos dos líneas y pueden ser 5, pueden ser 10, todo depende de su creatividad, de hacer una descripción tanto del andar, del caminar, de cómo está vestido, cuáles son sus posturas, cuáles son sus gestos del personaje antes de empezar a andar. Y luego en márgenes mucho más estrechos se colocan las letras. Se estila a la hora de escribir un guión literario utilizar la letra Courier, guión 12, que es lo más parecido a la letra de una máquina de escribir, que es como originalmente se hacían antes los guiones. Recuerden que hace mucho tiempo estaba la diatriba en que a quién le pertenecía la película, al que escribió el guión o al que dirigió la película. Bueno, son dos lenguajes distintos. El guionista, por lo general, la palabra guión, como ya les he dicho, proviene de la palabra guía y es el director quien toma este guión literario y lo convierte en guión técnico y lo toma como guía para hacer otra guía visual que es el guión técnico. Y con ese guión técnico se guía con todo ese equipo para hacer la película, junto con un plan de rodaje escogiendo los días que va a ser cada escena. Bueno, entonces el guión literario digamos, es la parte neurálgica de la producción, porque es allí donde se dictan las directrices que se va a hacer y es, digamos, es una guía para escribir, no lo definitivo. Entonces, bueno, el creador, el director, es quien se basa en esto para contar su historia. Entonces, bueno, no hay una regla fija, sino simplemente escribir una descripción y colocar los diálogos escenas por escenas. Conforme ya tenemos escrito este guión literario, que bueno, todo depende de la cantidad de escenas que tengamos, el grosor que tenga, y empezamos a hacer lo que viene a ser el guión técnico. ¿De qué trata el guión técnico? Aquí tenemos un formato de Martínez Salonova del 2006.
Y en este caso no colocamos secuencias, sino que nos vamos por escenas. Y vamos tomando cada uno de esos encabezados y los colocamos aquí como la escena 1. Una escena que ya tiene diálogos y que ya tiene descripciones, bueno, nos las vamos a imaginar con imágenes. Como dice Gilles Deleuze, los cineastas piensan con bloques de imágenes duración. Así que a la hora de escribir un guión técnico hay que empezar a imaginar cómo se va a mover todo y qué tiempo va a llevar. Hay que tener la suficiente inteligencia y la suficiente creatividad para saber que a la hora de hacer un guión técnico no es simplemente hacer una lista de planos. Es idear todos los elementos del lenguaje cinematográfico que de alguna manera ya ustedes lo vieron en Introducción al Cine y lo vieron en cine, que es cuando voy a colocar yo aquí un flashback, cuándo voy a utilizar un corte por sonido, cuándo voy a utilizar un corte por forma, cuándo voy a utilizar un corte por movimiento. Entonces, utilizar todos estos elementos del lenguaje para contar una historia. Bien, entonces la idea está en ser lo suficientemente creativo para saber cómo colocar esto. Entonces, bueno, tenemos acá escena, el número del plano y la indicación técnica. Pero supongamos que si queremos, es opcional, hacemos un dibujo, del dibujo principal de lo que saldría en esa escena. Acá tenemos un hombre conduciendo y bueno, colocamos un dibujo de un hombre de John conduciendo. Pero supongamos que acá tenemos un corte por forma y el carro se mueve, vemos un carro venir y se detiene y se ve un plano detalle de la rueda. En el último plano colocamos acá plano de detalle de la rueda del carro o del caucho. Y en el siguiente plano colocamos plano de detalle de una naranja. Y ya y podemos colocar justamente acá en imagen, le colocamos en los dos planos corte por forma, corte por forma. Igual si de repente vamos a hacer un movimiento de cámara donde tenemos una mano que está en plano medio y el siguiente plano, un plano de detalle de la mano que continúa el movimiento, entonces mantenerlo, hacerlo entender en el guión técnico. Si voy a utilizar un flashback, indicar los distintos planos donde están los recuerdos. Si voy a hacer un flash forward, igual. Si voy a hacer un montaje paralelo, hay que hacerlo ver en ese guión. O sea, si hay una persona que está hablando por teléfono con otra persona en otro lugar, hacerlo entender en esa escena, que tienen el mismo tiempo pero que están en lugares distintos. Entonces, de alguna forma hay que tratar de que no sea simplemente una lista de planos, sino de ceñirnos al guión literario, que el guión literario también sea lo suficientemente creativo para hacer que el que realice el guión técnico, en este caso el director, coloque las escenas que quiera colocar, los planos que quiera colocar. Acá no hablamos de aproximados. Si en el sonido hay un personaje que tiene un texto muy largo, hay que colocarlo y distribuir los planos en función de ese texto y saber cuáles son los planos y los distintos ángulos que vamos a utilizar mientras él dice ese texto tan largo. Entonces el guión técnico trata de eso, de tratar de escribir el guión ajustado al lenguaje cinematográfico y no quedarnos simplemente allí. El storyboard o historia de tablas es lo que estamos viendo acá, donde tenemos una foto en el centro, los planos más, digamos, detallados y el sonido y qué ocurre en la escena. Acá en la parte de los planos tratamos de ser lo más detallista posible. ¿Por qué se hace un storyboard? Se hace para una escena complicada. Entonces ustedes van a tomar la escena que más planos tenga y que más consideran ustedes difícil de hacer. Y tratan de realizar este guión, storyboard. Bueno, en fin, digamos que esos son los tres elementos más importantes, las cosas más que quiero resaltar a la hora de realizar el respectivo guión literario, el respectivo guión técnico y el respectivo storyboard. En la clase siguiente
les voy a hablar sobre cómo hacer un plan de producción, un plan de rodaje y un desglose de guión técnico. Tres elementos importantes a la hora de la producción. Y con eso culminaríamos la unidad número 2. Ya ustedes tienen fijadas las fechas para entregar las tareas de la segunda unidad, y una primera es esta: guión literario, guión técnico y storyboard. Y la segunda vendría siendo los respectivos desgloses. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a detener la grabación para respondérselas.